Bienvenidos a El Debate, un espacio de análisis donde exploramos diferentes perspectivas sobre textos fundamentales. Para empezar hoy, imagina por un momento que entras en una gran catedral. Vale, me la imagino. Entras asumiendo que el arquitecto la entregó, totalmente terminada. Las bóvedas están cerradas, los vitrales están colocados y, digamos, la última piedra de la cúpula está asentada firmemente. El trabajo ha concluido y tu único papel es pasear por la nave central y admirar el espacio. Claro, la típica imagen de una obra magistral, ¿no? Un monumento cerrado, intocable. ¿Inamovible? Exacto. Pero ahora imagina que, mientras estás admirando esa perfección, el arquitecto se te acerca. Te pone un cincel pesado en la mano y te dice que, en realidad, el edificio se va a derrumbar si tú no terminas de tallar los pilares principales con tu propio sudor y esfuerzo. ¡Ostras! De repente esa perfección absoluta que dabas por sentada se vuelve increíblemente frágil. Pasas de ser un espectador maravillado a un trabajador con una responsabilidad que te aplasta. Es una tensión monumental, desde luego. Y es fascinante porque, nos saca completamente de nuestra zona de confort. De repente, la obra maestra te exige sangre literalmente. Y esa es, en esencia, la enorme tensión con la que nos golpea el primer capítulo de la Epístola a los Colosenses. Hoy analizamos este texto porque nos plantea una paradoja teológica brutal. La pregunta es, ¿cómo podemos reconciliar la afirmación central de que la obra redentora de Cristo es un acto cósmico, absoluto y totalmente suficiente, con las declaraciones posteriores de Pablo, donde insiste en la necesidad de su propio sufrimiento para, y cito, completar esa obra? Y no solo eso, sino que además introduce un lenguaje condicional muy severo respecto a la salvación misma. Es una aparente contradicción que te salta a la vista desde la primera lectura. A menudo, la tradición ha intentado suavizar esta fricción, pasarla por alto, pero el texto hoy nos obliga a mirarla de frente. Totalmente de acuerdo. A lo largo de nuestro análisis de hoy, yo defenderé que el texto presenta la obra de Cristo como un acto cósmico que ya está terminado. Es definitivo. El sufrimiento de Pablo y la perseverancia humana son simplemente el medio, la administración, por la cual esa victoria, que ya está asegurada de antemano, se hace visible en el mundo real. Y por mi parte, sostendré que el texto nos está describiendo algo mucho más orgánico. Considero que la redención se presenta como un proceso participativo que aún está inacabado. La acción humana y sobre todo el padecimiento físico completan de forma literal lo que falta en ese proceso, haciendo que la reconciliación final sea profundamente condicional. Bien, para entender la magnitud de lo que estamos hablando, creo que es vital arrancar mirando la majestuosidad de los versículos 15 al 20. Históricamente, muchos académicos han visto aquí un himno primitivo de la primera iglesia. Sí, es un pasaje poético impresionante. Lo es, y la imagen que pinta no deja absolutamente ningún resquicio a la insuficiencia. El texto declara, sin rodeos, que Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y luego explica el porqué de esa supremacía absoluta. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Esto no es el esbozo de un proyecto que se irá completando por fases, ¿sabes? Es una declaración tajante de soberanía. El versículo 19 dice que agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y esa palabra plenitud aquí es clave. No hay vacíos que rellenar. Ya, pero, y un detalle más. Cuando el versículo 20 habla de la reconciliación del universo, en el griego original, la gramática que utiliza Pablo para la frase «haciendo la paz» no describe un proceso paulatino. No es una negociación en curso. Describe una acción terminada de una vez por todas. Es como el martillazo final de un juez. La paz se hizo mediante la sangre de su cruz. Es un evento singular y exhaustivo. Por eso, yo sostengo que cualquier mención posterior al sufrimiento humano debe entenderse como un esfuerzo para proclamar una noticia que ya es un hecho consumado. Reconozco que la fuerza de esos versículos es innegable. Si te quedas solo en el versículo 20, la idea de un martillazo final de un juez tiene todo el sentido del mundo. Claro. Pero,
Ahí es justo donde el texto da un giro que descoloca. Si pasamos a los versículos 21 al 24, la lente de Pablo baja de la estratosfera cósmica y se hunde directamente en el fango de la realidad humana. El autor condiciona esa inmensidad cósmica a lo que haga un grupo de personas de Asia Menor. ¿Te refieres al condicional? Exacto. En el versículo 23 les dice que todo esto es válido si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Ese sí no es un detalle menor, ¿eh? Es la bisagra sobre la que pivota todo el peso del cosmos. Y esto estalla en el versículo 24, que es probablemente la frase más radical de todo el pasaje. Pablo dice, cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. Sí, es una frase dura. Sinceramente, me cuesta mucho tragarme la idea de que esto sea solo una forma poética de hablar de su trabajo como predicador. Está afirmando que hay una carencia real. Literalmente dice lo que falta en las aflicciones redentoras, y la única forma de rellenar esa carencia es mediante el sufrimiento físico, los golpes y las prisiones en el cuerpo de los creyentes. Entiendo por qué lo planteas así, pero permítame darte otra perspectiva, porque tenemos que diseccionar cómo funciona la mecánica de este sufrimiento. Vamos a utilizar una imagen que nos ayude a aterrizarlo un poco. Venga, a ver. Imagina que una pandemia letal está arrasando un continente entero. En un laboratorio, aislado y seguro, un científico logra sintetizar la cura perfecta. A nivel químico, a esa cura no le falta absolutamente nada. Es plena, es total, si te la inyectan, vives. Vale, ¿la obra estaría terminada? Exacto. La obra de salvación está técnicamente consumada, pero hay un inmenso problema logístico. Esa cura tiene que llegar a aldeas remotas cruzando territorios en guerra, los médicos que transportan los viales en sus mochilas van a ser emboscados, van a sufrir, algunos van a morir en el camino. Ese sufrimiento físico de los mensajeros es real, es doloroso y es estrictamente necesario para que la gente se salve. Sí, pero... Pero, y esto es crucial, la sangre que derrama el mensajero en el camino no añade ni un solo componente químico a la cura del laboratorio. El sufrimiento no es expiatorio, es administrativo. Y fíjate que el versículo 25 respalda esto al pie de la letra. Pablo dice explícitamente que es ministro según la administración de Dios para que anuncie cumplidamente la palabra. Está hablando de logística divina, de mayordomía, no de añadirle mérito a la cruz. A ver, la analogía médica es brillante para explicar tu punto, lo admito. Pero lo abordo de una manera distinta, porque choca frontalmente con las palabras exactas que elige Pablo. Y Pablo era alguien extremadamente preciso con su lenguaje teológico. Bueno, sí, pero el lenguaje permite metáforas. Claro, pero fíjate que el texto no dice lo que falta de la distribución del mensaje, ni tampoco dice lo que falta de mis viajes misioneros. Dice, con todas las letras, lo que falta de las aflicciones de Cristo. El problema de la metáfora del laboratorio es que asume una separación total entre el científico que crea la cura y el mensajero que la reparte. Son dos entidades distintas, ¿no? Sí, en la analogía lo son. Pues el texto de Colosenses hace algo mucho más profundo. Fusiona a Cristo y a los creyentes en un solo organismo vivo. El versículo 18 establece que ella es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Y en el versículo 24 remata diciendo que sufre por su cuerpo, que es la Iglesia. Si la cabeza fue coronada con espinas en el Gólgota, pues el cuerpo tiene que seguir sangrando en el Imperio Romano. Las cicatrices literales de Pablo, los latigazos que recibió, no son solo los peajes de un mensajero repartiendo un paquete. Son la continuación tangible de la cruz en el tiempo y el espacio. La redención necesita esa carne humana sufriendo para que la reconciliación se manifieste. Pero si llevamos esa idea hasta sus últimas consecuencias, nos metemos en un callejón sin salida teológico. O sea, si afirmas que la expiación es un evento que se dejó a medias y que necesita desesperadamente que la Iglesia siga absorbiendo el dolor para que funcione, ¿qué hacemos con la palabra plenitud del versículo 19? Es que plenitud... La plenitud, por definición matemática y conceptual, no admite vacíos. No puedes echar más agua en un vaso que ya está rebosando. Si el cuerpo de creyentes tiene que añadir su propio dolor para que la salvación tenga efecto real, entonces la cruz fue un fracaso. No logró la paz, solo inició un tratado de paz que nosotros tenemos que terminar de negociar con nuestra sangre. Y eso contradice directamente la gramática de la acción terminada que veíamos antes. El sacrificio de Cristo es la causa fundacional exclusiva de la redención. Al resistirse a una luz que ya ha ganado la guerra. Pues ahí discrepo totalmente, porque asumes que plenitud
significa que todo el proceso ya ha bajado a la tierra y se ha materializado en la experiencia humana. Y eso nos lleva directamente a nuestro siguiente gran escollo, la condicionalidad. Adelante. Tú hablas de una paz cósmica que ya es inamovible, una guerra que ya se ha ganado. Pero a ver, si la guerra ya está ganada, ¿por qué la trinchera sigue estando tan embarrada para la gente de Colosas? El versículo 20 habla de reconciliar todas las cosas, ¿sí? Pero en los versículos 21 y 22, Pablo aterriza eso diciendo: ahora os ha reconciliado para presentaros santos y sin mancha. Exacto, el propósito de la reconciliación. Pero aquí es donde la red de seguridad desaparece. Ese propósito grandioso de ser presentados santos cuelga de un hilo muy fino en el versículo 23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Esto no es una metáfora. La iglesia primitiva enfrentaba persecución real, exclusión social, muerte. Si la paz cósmica fuera un hecho ciego e inamovible, como la ley de la gravedad, no habría necesidad de advertir a nadie. Ya, porque la gravedad actúa igual, ¿no? Claro, la gravedad funciona, creas o no en ella. Pero Pablo trata esa reconciliación como algo frágil que demanda el esfuerzo continuo, la agencia y, bueno, la terquedad humana de no rendirse. Si ellos no permanecen, la reconciliación de la que habla el versículo 22 simplemente se frustra. Ese es un punto interesante, aunque yo lo formularía de otra manera. La fragilidad del ser humano es indudable, por supuesto, pero creo que le estás dando al sí condicional un poder causal que no tiene. ¿A qué te refieres? Déjame explicar cómo funciona este mecanismo en la vida real. Imagina un emperador romano que emite un decreto oficial perdonando a un prisionero y otorgándole la ciudadanía plena. Legalmente, el estatus de ese hombre ha cambiado de forma absoluta en el momento en que se firma el papiro. Vale. Ahora bien, si yo te digo, eres un hombre libre, si en verdad sigues respirando el aire fuera de tu celda, el hecho de que respires no es la causa que te convirtió en ciudadano. El decreto del emperador fue la causa. Tu respiración fuera de la celda es simplemente la evidencia inevitable de que el decreto fue real y se aplicó a ti. En el texto, permanecer en la fe no es el motor que genera la salvación, es la prueba vital de que han experimentado lo que Pablo describe unos versículos antes, en el 13. Ah, el traslado de reino. Sí, fíjate en la contundencia de ese versículo. Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Los verbos librado y trasladado son acciones que ya sucedieron. Es un cambio de jurisdicción total. Además, el versículo 17 nos dice que todas las cosas en Él subsisten, es decir, Él las mantiene unidas. El universo no se sostiene porque los cristianos de Colosas aprieten los dientes y se esfuercen en creer. Se sostiene porque el Cristo preeminente lo sujeta. Esa imagen del decreto imperial es muy ilustrativa, ¿sí? Pero reduce a los colosenses a meros sujetos pasivos de un trámite legal. Si la transferencia del reino de las tinieblas al de la luz fuera tan irrevocable e inevitable como un decreto ya ejecutado, toda la angustia pastoral de Pablo en esta carta sería mero teatro. ¿Teatro? No creo que sea teatro. Bueno, piénsalo. ¿Para qué escribir una carta urgiendo a la gente a no moverse de la esperanza del Evangelio si es metafísicamente imposible que se muevan? Si el aire que respiran fuera de la celda es automático, advertirles que no dejen de respirar es un sinsentido. Pablo les escribe porque existe un riesgo real de apostasía. Los trata como agentes morales, con la capacidad genuina de hacer descarrilar el propósito divino en sus propias vidas. Entiendo a dónde vas. Es cierto que el cosmos subsiste en Cristo, pero la participación individual de un ser humano dentro de ese cosmos reconciliado requiere una voluntad activa, un esfuerzo continuo. Y esto nos lleva al núcleo profundo de cómo interactúa la voluntad divina con la nuestra, el famoso misterio del que habla Pablo al final del capítulo. Exactamente, el misterio oculto desde los siglos. Y es precisamente aquí donde creo que queda claro quién hace el verdadero trabajo pesado. Cuando llegamos a los versículos 26 y 27, Pablo revela la gran incógnita de la historia. ¿Cuál es el secreto? No es una nueva técnica de meditación, no es un manual de resistencia humana bajo tortura. El texto lo define explícitamente: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ya. Fíjate bien en la dirección de la fuerza. No es el hombre estirando el brazo para intentar alcanzar a la divinidad. Es la divinidad instalándose dentro de la fragilidad humana. Es esta presencia divina internalizada la única que puede garantizar el resultado del versículo 28, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre.
La perfección no se alcanza porque un colosense sea excepcionalmente fuerte ante la adversidad, se alcanza porque el motor de la victoria, que es Cristo mismo, ya reside dentro de él. La potencia divina envuelve y subsume la agencia humana. Nosotros hacemos el esfuerzo visible, por supuesto, pero es la habitación interna de Cristo la que asegura de manera absoluta el desenlace final. Lo siento, pero simplemente no compro esa visión pasiva. Déjame decirte por qué. Claro, dime. Suena que el ser humano es como un jarrón inerte en un museo, donde Dios simplemente deposita una luz misteriosa y el jarrón no hace nada más que brillar. Pero si lees con detenimiento cómo cierra Pablo el capítulo en el versículo 29, la imagen del jarrón se hace pedazos. A ver, él habla de su trabajo ahí. Justo después de decir que el objetivo es presentar perfectos a los hombres, él describe que requiere eso en la práctica. Dice, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Esa palabra que traducimos como luchando no es un esfuerzo menor. En el original griego lleva la misma raíz que agonía. Es el esfuerzo extenuante de un atleta en la arena, un desgaste físico brutal. Sí, la palabra es fuerte. Claro, si la presencia interna de Cristo garantizara el éxito de forma automática y suave, Pablo no tendría que agonizar. Mi argumento es que sí, la fuerza es divina, pero esa fuerza no transforma el mundo material hasta que choca con la carne humana que está dispuesta a sudar, a agotarse y a sangrar. La voluntad humana no queda subsumida o anulada, es el catalizador estrictamente necesario. Sin la disposición de Pablo a ser molido a palos, la potencia divina se quedaría como un concepto abstracto. Bueno, pero fíjate que el mismo versículo que utilizas para defender la independencia del esfuerzo humano contiene la clave que lo subordina. La subordina. Sí. Dices que el hombre es el catalizador, pero la pregunta fundamental es ¿de dónde saca Pablo la energía para siquiera empezar a agonizar en esa arena? Él mismo responde, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. La iniciativa no es humana. No es Pablo diciendo, voy a esforzarme para activar a Dios. Es la potencia arrolladora de Cristo la que lo empuja hacia el conflicto. Ya, pero... Que hace que el músculo del brazo se contraiga y levante el peso. El brazo suda, el músculo se desgarra, sí, pero la orden fundacional viene de la cabeza. Todo esto nos devuelve a la declaración central del versículo 16. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Incluso el hecho de que Pablo pueda resistir latigazos en una cárcel o que los colosenses logren mantener su fe, forma parte del diseño soberano de ese Cristo preeminente que ya tiene el control absoluto de todas las cosas. El problema de reducir el esfuerzo de Pablo a un simple impulso eléctrico que baja desde el cerebro es que le quita toda la crudeza y el riesgo real a su sufrimiento. O sea, si Pablo es, en el fondo, una especie de marioneta divina animada por una fuerza que no puede resistir, entonces el concepto de cumplir en mi carne lo que falta se vacía de significado por completo. No diría marioneta. Pero se acerca. Se convierte en un teatro donde el final ya está escrito y el dolor es solo un trámite sin verdadero riesgo cósmico. Yo estoy convencida de que el texto insiste en mantener estas dos realidades en una tensión incómoda. Está la potencia innegable de Dios actuando, por supuesto, pero al mismo tiempo está el individuo de carne y hueso que tiene que levantarse cada mañana en una celda romana y decidir si va a renegar de su fe o va a seguir soportando los golpes. Claro, la decisión diaria. Exacto. No es la anulación de la voluntad humana, es una sinergia dolorosa y muy exigente. Y creo que lo más interesante es que el autor no resuelve esta fricción para darnos una teología de manual, limpia y fácil de digerir. La deja abierta, sangrante, condicionando el triunfo en la tierra a la terquedad humana de mantenerse firme en medio de la aflicción. Pues es un matiz importantísimo, y creo que este contraste nos lleva de manera muy natural a recapitular dónde estamos parados. A lo largo de esta conversación, yo he defendido que si miramos Colosenses 1 en su totalidad, nos encontramos ante la declaración más potente de soberanía y suficiencia divina de todo el Nuevo Testamento. Desde la creación de los agujeros negros hasta la formación de una pequeña iglesia de provincia en el primer siglo, todo existe por Él y para Él. Sí, la visión macro. La sangre derramada en la cruz no fue un intento a medias, fue un evento definitivo que instauró una paz inquebrantable en el tejido mismo del universo.
Bajo esta lectura, estoy convencido de que el inmenso esfuerzo humano de no perder la fe y las cicatrices físicas del apóstol, pues no son remiendos a una salvación defectuosa. Son el enorme honor de poder participar en la revelación de una victoria que ya se ganó hace mucho tiempo. Retomando la imagen del principio, el cincel en nuestra mano no es para evitar que la catedral se hunda, es para embellecer los pilares desde dentro, sabiendo que los cimientos son indestructibles. Una imagen preciosa. Y desde mi perspectiva, mantengo que leer con honestidad la segunda mitad de este capítulo nos obliga a elevar la experiencia y el sufrimiento humano a un estatus indispensable a nivel cósmico. La cruz puso los cimientos, eso es indudable, pero la reconciliación real en la práctica, el hecho de que personas rotas sean presentadas santas y sin mancha, sigue siendo un proceso profundamente abierto y condicional. Demanda que el creyente ponga su voluntad al límite para no ceder. Y lo que es más sobrecogedor, exige que el cuerpo visible de Cristo hoy en la tierra complete de forma literal las aflicciones que aún faltan por sufrir en este mundo roto. Es una visión de participación radical. En esta perspectiva, el polvo, el cansancio y la sangre de la Iglesia no son solo decoración interior, son el mortero mismo que une las piedras de la catedral. La reconciliación del universo necesita la agencia humana encarnada para hacerse verdaderamente plena. Es una manera muy evocadora de cerrar tu argumento, y en el fondo creo que lo más fascinante de Colosenses capítulo 1 es su capacidad para hacernos convivir con esta inmensa fricción intelectual y espiritual. Empieza como un poema inabarcable que nos eleva a las alturas cósmicas, antes del tiempo y las estrellas, describiendo un Dios absoluto y, sin previo aviso, nos hunde en el barro, en las cadenas de una cárcel romana y en la crudeza del dolor humano. Sin duda. Y está claro que rascar en estos versículos nos demuestra que todavía hay mucha tela que cortar, mucha profundidad por explorar. Ver a Pablo tejer conceptos cósmicos desde la vulnerabilidad humana más absoluta es algo a lo que vale la pena seguir dándole vueltas. Completamente. Y todo este análisis nos deja cara a cara con esa gran catedral redentora. Al contemplarla, la pregunta sigue en el aire. ¿Somos espectadores aliviados admirando una obra ya clausurada por la divinidad? ¿O somos obreros extenuados, con el cincel en la mano, requeridos para tallar el final de la historia? Es un interrogante que este texto se resiste a contestar con respuestas baratas, dejándonos con una profunda reflexión sobre nuestro propio papel en el universo. Si te ha inspirado, dale like y síguenos para ver nuevos contenidos.